nombre es Rosario Rodríguez Reyes, estudiante de Derecho de la Escuela Interamericana para el Desarrollo. Estoy cursando el séptimo cuatrimestre de la carrera y estamos tomando la materia de Derecho Aduanero, en la cual les hablaremos acerca del despacho aduanero. Este es el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancía en territorio nacional y su salida del mismo, que de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes aduaneros establecidos deben realizar ante la aduana las autoridades aduaneras quienes introducen o extraen mercancía del territorio nacional, ya sean los consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores o tenedores en las importaciones o los remitentes en las exportaciones, así como los agentes aduanales empleando el sistema electrónico aduanero. Les vamos a decir cómo vamos a exportar aguacate a otro país. Debemos de tener nuestra empresa legalmente constituida según las leyes fiscales y comerciales de nuestro país. Identificaremos el arancel de nuestro producto. Debe de contar con un código de barras, la expedición del certificado fitosanitario internacional por la SAGARPA, el certificado de Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios que es la COFEPRIS, el certificado de exportación de libre venta, certificado para la exportación, certificado para exportación de comodidad de buenas prácticas sanitarias, el certificado para la exportación de análisis de producto. Durante el proceso logístico, la temperatura para su transportación debe de ser controlada. Es indispensable el uso de contenedores refrigeradores, los cuales son diseñados para mantener y monitorear la temperatura del embarque. En el caso específico del aguacate, la temperatura para transportarlo es cuando se encuentra verde, debe de ser de 5 a 13 grados centígrados y para el aguacate maduro debe de ser de 2 a 4 centígrados. Para lograr la conservación adecuada del aguacate se debe de mantener la circulación homogénea del aire frío dentro del contenedor. Para regular la temperatura se debe de suministrar aire desde el piso y abarcar todo el espacio de la carga. Elaborado el pedimento y efectuado el pago de las contribuciones y cuotas compensatorias determinadas por el interesado, se presentarán las mercancías con el pedimento o aviso consolidado ante la autoridad aduanera. Se activará el mecanismo de selección automatizado que determinará si debe practicarse el reconocimiento aduanero de las mismas. En caso afirmativo, las autoridades aduaneras efectuarán el reconocimiento ante quien represente las mercancías en el recinto fiscal. Si no se detecta irregularidades en el reconocimiento aduanero o que den lugar al embargo precautorio de las mercancías o el resultado de mecanismos de selección automatizado determina que no debe practicarse el reconocimiento aduanero, se entregarán estas de inmediato. A grandes rasgos, se puede decir que una vez realizado el pago con las contribuciones del comercio exterior, se presenta la mercancía acompañada de la impresión simplificada del pedimento automatizada. Este es el semáforo fiscal en las instalaciones de la aduana. El mecanismo se activa al momento en que se lee el código de barras impreso en el pedimento y arroja un resultado que es el reconocimiento aduanero o desaduana miento libre. El reconocimiento aduanero es la revisión documental y examen de las mercancías de importación, así como de sus muestras para llegarse de los elementos que permitan a las autoridades aduaneras cerciorarse de la veracidad de lo declarado ante la autoridad aduanera, así como del cumplimiento de las disposiciones que gravan y regulan la entrada o salida de la mercancía de nuestro territorio nacional. El reconocimiento aduanero se practica en el recinto fiscal, la aduana. Los funcionarios del Servicio de Administración Tributaria, denominados verificadores aduanales, los cuales son asignados de manera aleatoria para la revisión de mercancías mediante el sistema. Durante el reconocimiento aduanero, el verificador podrá solicitar que bajen las mercancías del medio de transporte para revisar sus características físicas a efecto de constatar que la fracción arancelaria declarada en el pedimento sea la correcta. Revisará la documentación
Anexa al pedimento que fue transmitido de manera electrónica para constatar que sea congruente y ampare la mercancía que se presenta. Verificará que se cumpla con las regulaciones y restricciones no arancelarias correspondientes para la regulación y restricción de dichas mercancías. Pueden importarse y finalmente comprobará que se hayan pagado de manera correcta las contribuciones aplicables. En aquellos casos en los que las características de la mercancía esta sea de difícil identificación, se mandará una muestra, si en dado caso que fueran químicos o textiles, al laboratorio del SAT. Si durante la revisión la autoridad no detecta ninguna irregularidad, permitirá la salida inmediata del medio de transporte en el que se presenten las mercancías ante la aduana. Las autoridades aduaneras, en ejercicio de sus facultades, podrán emplear los sistemas, equipos tecnológicos, cualquier otro medio o servicio con que cuenten y que facilite el reconocimiento, la inspección, la verificación de las mercancías. A esto se les denomina medios no intrusivos para la revisión de las mercancías y consiste en rayos X, rayos gamma y binomios caninos. Cuando la autoridad aduanera detecte alguna irregularidad en la mercancía o en la información asentada en el pedimento, se levantará una acta circunstanciada de hechos donde se describa tal situación y se indique el fundamento legal en que se aplica al caso particular. Estos procedimientos aduaneros, de manera general, tienen dos vertientes: una irregularidad grave en la cual se embarga precautoriamente la mercancía, es decir, queda bajo resguardo de la autoridad aduanera hasta en tanto el importador solvente la irregularidad detectada, y las irregularidades simples en las que únicamente se hace acreedor a una multa, pero puede retirar la mercancía de la aduana. Un ejemplo de irregularidad grave sería no cumplir con la regulación, la restricción no arancelaria, la mercancía no declarada, podría ser el domicilio, nombre del proveedor en el extranjero, que este sea falso o inexistente, que el valor sea declarado en un 50% al valor de la transacción de las mercancías idénticas. Y un ejemplo de la irregularidad simple sería declarar con error el dato de la fecha de entrada al país de la mercancía, alguna clave de identificador, la clave del país de origen. Una vez que la mercancía ha cumplido con las formalidades del despacho aduanero, con o sin reconocimiento aduanero, se podrá retirar la mercancía de la aduana. Para tal efecto, en la mayoría de los casos, el importador coordina con el agente aduanal la contratación del transporte que llevará la mercancía a su destino final, o puede realizarse el traspapeleo de la mercancía a otro medio de transporte fuera de la aduana. Además, dependiendo la ubicación, el horario y el tipo de mercancía, en algunos casos es recomendable que la contratación del servicio sea custodiada, para que la entrega de la mercancía tenga seguridad. Finalmente, es importante mencionar que conforme a las facultades de comprobación que tiene la autoridad aduanera, es factible que una vez que la mercancía se encuentre fuera de la aduana, le sean practicadas una orden de verificación en transporte y la mercancía tenga que regresar a la aduana para someterse a una revisión. Es cuanto.